juntando, porque en políticas alianzas imposibles no existen. Vamos a hablar sobre este y otros temas de actualidad política con el excongresista Juan Cheput, que ya lo tenemos en estudios. Gracias por estar aquí, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Tatiana. ¿Qué piensa en primer lugar de esta alianza? Bueno, definitivamente es contradictoria, ¿no? Tenemos que empezar señalando de que Podemos votó por la vacancia de Pedro Castillo. Tenía 5 congresistas en esa época y los 5 votaron por la vacancia de Pedro Castillo, y ahora acoge a un conjunto de personas que eran del cogollo de Pedro Castillo. El señor Barrenzuela, el señor Wilson Barrantes, Nájar, que acaban de mencionar, y el propio abogado Ricardo Noblecilla, que en un principio estuvo muy cerca, fue viceministro con Pedro Castillo y luego tuvo una defensa mediática de ese gobierno. Pero Noblecilla es clave y me parece que da en el punto, ¿no? Dice él que se unen a Podemos porque quiere fuerza para llegar al Congreso. Ese es su objetivo. Bueno, en estos momentos son 10 congresistas, como tú bien has recapitulado. Podemos se ha convertido en una especie de continente de indeseables en el Congreso, ¿no? Personas que son muchos sueldos, que son expulsados de su bancada, que tienen una serie de problemas, terminan en Podemos. Pero eso le da la fuerza de 10 votos, y en estos momentos es gravitante, a tal punto que el señor José Luna, siendo una persona cuestionada y en su momento su hijo, les dan la presidencia de la Comisión de Presupuesto, una comisión completamente clave en el manejo parlamentario, pues permite jugar en negociaciones con diversos interesados en que salga algún tipo de obra. Y ahora ellos tienen un papel dirimente en el Congreso con 10 votos y, según lo que tengo entendido, podrían ser hasta 14 en los próximos días. Bueno, en el Congreso y en las fuerzas políticas nada sorprende. Así ahora, que la campaña recién está calentando y seguramente alianzas como esta veremos también en las próximas semanas. Claro, pero mira, hace un instante mencionabas a Daniel Urresti. Yo no sé en qué papel va a quedar Daniel Urresti con la presencia de personas que han estado muy ligadas a Sendero Luminoso, como el señor Noblecilla, y el propio grupo de Ciudadanos por la Democracia. No olvidemos que este conjunto de personas, desde un primer momento con el mismo Pedro Castillo, fueron personas que impulsaron la presencia política de Sendero Luminoso. La primera acción que tuvo Pedro Castillo fue darle carácter de legal al sindicato de profesores ligados al Movadef, ¿no? Fue lo primero con el ministro Iber Maraví. Entonces, de que son personajes ligados, así sea de manera superficial, pero eso no existe en política, tienen cierta ligación con Sendero Luminoso, pues están ellos entrando en problemas con alguien que está preso por enfrentarse a Sendero Luminoso y está cuestionado por abuso de derechos humanos por su enfrentamiento a Sendero Luminoso, que es Daniel Urresti. Entonces esta es una alianza como la que se están dando en los últimos días, ¿no? Simplemente oportunista, con un afán de ocupar espacios políticos, no con objetivos concretos. Mira, Podemos en un inicio estaba en contra de la Asamblea Constituyente, cuando ellos asumieron, como otras bancadas, representación en este periodo parlamentario. Y ahora están en alianza con un grupo que tiene como una de sus banderas una nueva constitución. Entonces, cuando ellos plantean por escrito que los une objetivos comunes, ¿cuáles son? No hay ninguno. Ya, es que no hay partidos políticos sólidos que uno medianamente sepa cuál es la línea conductual, qué van a decir, cómo van a votar, o sea, eso ya no existe. No existe, definitivamente. Hablando del Congreso, ¿qué piensa de esta semana? Están con mucho ímpetu trabajando los congresistas, sacando leyes a toda marcha. Bueno, la verdad es que están sacando leyes muy controversiales y muchas de ellas sin la discusión adecuada. Por ejemplo, yo podría estar de acuerdo con la eliminación de los movimientos regionales, pues sé por mi presencia en provincias, que muchas veces son inclusive motivo de compras, ¿no? Hay personas con dinero en provincias que compran movimientos locales o regionales, sí, hay transacciones, o sea, había degenerado por completo, ¿no? Pero sin embargo la forma como lo tramitan a última hora, con una disposición transitoria, sin discusión, sin socialización del término, hace que se vea mal. Pero por otro lado yo creo que lo fundamental está en que no hay quien explique el destino, la forma, el cómo se plantea la agenda parlamentaria, y ese es el presidente del Congreso. Yo no entiendo cómo hemos podido ser un país en donde el presidente del Congreso no ha rendido cuentas ni un solo día de su gestión, y en este país nadie se cae de espaldas. Inclusive hay voces que dicen de que podría repetir porque ha hecho respetar el foro parlamentario, por favor. Pero ¿quién le puede poner un cotón alto al Congreso? Cualquier parlamentario. Pero, a ver, lo intentan hacer. Miren lo que pasó con el señor Arturo Alegría, que hizo votar a gente que no estaba de manera presencial, se presentó una moción de censura y como tenía la mayoría a su favor, ni siquiera se Pero mira, la debate. función de un parlamento no solamente se limita a presentar una moción de censura, tiene como principal
elemento de fuerza formar opinión. Si tú miras hacia atrás y ves a diversos parlamentarios que cuando tenían algún tipo de controversia con el gobierno de turno, con la propia mesa directiva, se paseaban por los medios de comunicación y generaban corrientes de opinión en cambio. Pero el señor Soto tiene la mayoría a su favor, pues. Pero por eso te digo, bastaría con uno o dos, por eso acá tiene, no la mayoría, tiene a todos, porque no hay quien cuestione a esta mesa y yo no veo a ni un solo parlamentario que se pasee indignado por los medios contra los mochasueldos, contra el aumento de los bonos. Es que todos tienen, pues. No, entonces es verdaderamente terrible. Entonces ahí hay una gran responsabilidad en lo que se está cocinando en los próximos días, porque la verdad es que yo creo que muchos de esos dispositivos no solamente van a hacer un tremendo daño, sino que van a tener que ser derogados. Pero por otro lado, para redondear esto, si el Congreso hace lo que se le da la gana, es porque el gobierno se lo permite, y eso debe quedar bien claro. Porque están jugando en pared, ¿no? Ahora, otra de las cosas que se está cocinando para esta semana es el proyecto para impedir que personas que han sido condenadas por delitos graves puedan postular a la presidencia, lo que dejaría fuera el señor Antauro Humala y también a Alberto Fujimori, una ley que se ha pedido priorización hace tiempo, pero que Marta Moyano no la ponía en agenda. Y dime, este es un excelente ejemplo para demostrar qué es lo que está haciendo el ministro de Justicia en relación a ese tema. El ministro de Justicia, si verdaderamente está interesado en mejorar la situación política del Perú y de esa manera sacar del camino a gente condenada, ¿no? Porque realmente eso sí mejoraría la calidad, al menos de los que pretenden postular a la presidencia de la República, debería estar sentado en la Comisión de Constitución, en la Comisión de Justicia y pedir ir al Pleno para sustentar el apoyo. ¿Pero dónde está? No hay ministros, ese es el tema de fondo. Bueno, pero también se aprueban cosas sin necesidad de contar con las personas a eso quiero llegar. Para la gente está pasando desapercibido ese detalle. A lo largo de la historia del Perú político, cada vez que tú ves un proyecto de ley controversial, no es responsabilidad solamente del Congreso. Yo veo que los congresistas se lamentan y permiten, los ministros permiten que por insistencia se aprueben un montón de leyes y ellos no dan la batalla. Ya, y el gobierno las firma, simplemente las firma o permite que les insistan. Ha promulgado ayer una ley para que los partidos políticos ya no tengan responsabilidad penal, que ha sido aprobada por congresistas cuyos partidos están siendo investigados. ¿Y dónde está el ministro de Justicia indignado? ¿Dónde está el ministro de Justicia de que vaya a la comisión respectiva a decir que esto va a ser un tremendo daño? Ellos se han convertido en perfectos espectadores. Y ese es el tema de fondo, que no hay división de poderes. Y si no hay división de poderes, eso está recontra estudiado, no es producto del análisis estudio mío. Eso hace 250 años se sabe que eso genera más corrupción, porque simplemente no hay un sistema de control entre los poderes del Estado. ¿Por qué el Congreso sigue manteniendo y sosteniendo a Dina Boluarte? Bueno, porque le conviene tener un ejecutivo pasivo que les permite a ellos durar hasta el 2026. Ellos están felices. Dina Boluarte está feliz con su 5% porque no hay un Congreso que la cuestione. No, porque con 5% no tiene legitimidad ni nada. ¿Cómo se puede sostener un gobierno con 5%? Bueno, cuando tienes un Congreso pasivo, cuando tienes un Congreso que no le importa el Perú y no le importa lo que significa la palabra legitimidad y permite que continúe una señora a la cual nadie le hace caso, porque eso significa legitimidad. No tienes legitimidad si no tienes autoridad, si no tienes representatividad, si la gente no cree en ti, si es indiferente. La presidenta de la República en las últimas semanas 3 veces ha convocado un diálogo nacional y nadie le ha hecho caso. Y la noticia aparece en la página 8 de los medios de comunicación. Esa es la presidenta que tenemos. Igual los ministros, lo mismo sucede con Gustavo Adriancén. Eso significa no tener legitimidad. Y hay indiferencia de la gente, y por otro lado, de la población. De la población, porque no creen en ellos, no les importa. Mira, si a cualquiera de nosotros, una persona a la cual nos respetamos, nos da un consejo, no le haces caso. Eso es lo que pasa con la presidenta. Ella tiene 5%, ni siquiera existe un mínimo que la pueda sostener en términos de credibilidad. Y por otro lado entra en contradicciones y tiene un conjunto de ministros de Estado que cree que saliendo a los medios día y noche adulando va a mejorar. Mira, como el señor Quero, ¿no? Que dice ahora que con 5% sí la hace la reelección. Bueno, eso verdaderamente, yo no entiendo cómo un ministro de Educación puede confundir papas con camotes. Una cosa es que yo diga, ¿por quién piensa usted votar de manera espontánea? Y otra cosa es que te presente una tarjeta en la cual diga qué piensa de Dina Boluarte con nombre y apellido. ¿No? Si una persona que es doctor, ¿no? Y es ministro, y ha sido director del CAIN, del Centro de Altos Estudios Nacionales, confunde papas con camotes, ¿dónde estamos? ¿No? O sea, pretende jugar con la población en ese sentido. La presidenta no se da cuenta que si no construye legitimidad, pues simplemente eso va a ir de mal en peor porque simplemente nadie la respeta. ¿Y así vamos a llegar al 2026? Yo no lo sé.
Yo en una oportunidad acá en esta misma casa señalé que ella debe estar evaluando su renuncia. No digo que renunciará, pero sí debe estar en su cabecita porque ella se da cuenta que el Perú se le escapó. Mira, y luego la estrategia de los ministros. Salgan a los medios, salgan a hablar. No pasa nada. En la historia del Perú político, en este siglo, ha habido ministros muy populares. Carlos Ferrero y Carlos Bruce en la época de Alejandro Toledo, Luis Solari, personas que tenían mucha relevancia. Igualmente Luis Carranza en la época de Alan García, ¿no? Etcétera, etcétera. Podríamos nombrar más ministros. Sin embargo, eso no aumentaba ni un dígito a los presidentes. La evaluación de la ciudadanía es completamente distinta del presidente de los ministros. No genera una especie de endose. Un rebote, claro. Y el único que podría hacerlo, si es que es una persona con temperamento, presencia, autoridad y reconocimiento de la sociedad, es el premier. Pero si tenemos un premier que para malhumorado, ¿no? Insultando a los periodistas, que se pelea con todo el mundo, pues, ¿qué podemos esperar? Que la próxima encuesta sea de 2%. Vamos a ver, porque todavía tenemos varios meses por delante. Gracias, señor Cheput, por habernos acompañado esta noche. Nosotros tenemos que hacer